Continuamos eh, con esta clase sobre la narración periodística y para poder elaborar un reportaje, una crónica, una entrevista, para poder escribirlo, para poder eh, contarlo, es necesario que tengamos unas considerandos, que cumplamos con unas consideraciones que son cruciales para poder lograr el objetivo, que es que lo que elaboremos cale, no guste, genere reflexión en el lector o el televidente, la audiencia. Primero tenemos que tener en cuenta que lo que buscamos es que de principio a fin el reportaje sea de interés. Toda narración, así sea informativa, pero sobre todo en el género interpretativo, donde el texto dura más, la elaboración es más tediosa, un poco más compleja, donde donde hay muchas posibilidades. Por ejemplo, un fin de semana, un reportaje, hay 3, 4 programas de forma simultánea y la gente puede hacer zapping e irse de un programa a otro. Es necesario que nuestro reportaje, nuestra crónica, nuestra entrevista despierte y mantenga el interés en todo momento, desde el principio. Debe arrancar con un párrafo, con un audio, eh, que enganche, ¿ok? No necesariamente es de frente el hecho, pero puede haber un elemento que llame la atención, que le llame la atención al lector, a quien ve el reportaje, para que continúe en, leyéndote o continúe viendo el reportaje. También es esta ley del interés, ¿no? Es que eh, le demos a quien nos lee, a quien nos ve, información que sea útil para un conocimiento cabal del hecho. No darle información de relleno, darle elementos, ¿no? De personajes, de ambiente, de diálogo, descripciones, que le permita a quien nos ve, a la audiencia, conocer el hecho. No se deben agregar elementos superfluos. ¿Ok? Es importante también para ello escribir con claridad y con sencillez. Si vamos a hacer un reportaje televisivo también, decir las cosas claras, de forma sencilla, traducir aquellos términos que pueden ser muy técnicos y que pueden ser también, pueden generar al lector confusión o error, ¿no? No conozco esa palabra, ¿qué está diciendo este señor? Cambio y cambia o te pasa a otro contenido. Por ejemplo, la terminología del derecho, los términos científicos, ahora coronavirus, COVID-19, ¿no? Ya todo el mundo sabe qué es, pero al principio, ¿qué era? Nadie sabía, entonces había que hacer un ejercicio de traducción. También de los procedimientos políticos o judiciales, ¿no? ¿Qué es esto de un cuarto intermedio en el Congreso de la República? ¿Cómo se come? ¿Eso es un cuarto de pollo? ¿Qué es? ¿No? ¿Qué es un habeas data, un habeas corpus en procesos judiciales o constitucionales? La gente a veces no sabe. Entonces es necesario traducir eso, ¿no? En términos más sencillos, qué es peculado, qué es cohecho, los delitos. Todo eso también tiene que ser rápidamente traducido para que enganche, ¿no? El tema de eh, peculado, es la malversación, el mal uso de los fondos, el tema de cohecho, que es corrupción en realidad, pago, soborno. Entonces, eso también hay que traducirlo. Es muy importante. Tenemos que hablar de forma clara, sencilla, para mantener el interés. La ley de la curiosidad y la avidez. No basta con mantener a veces despierta el interés, también hay que despertar la curiosidad, darle, no sé si algunos han ido a pescar, ¿no? Ponerle un buen anzuelito al lector, algo
que le llame la atención y que quiera continuar leyendo para averiguar de qué se trata, ¿ok? Entonces, usar también recursos como suspenso, generar reportajes que quizá tengan más de una parte, ¿no? En la segunda parte conocerás eh, a más personajes, otros hechos, si es una investigación un poquito más larga, si vamos a si en la televisión, por ejemplo, nos dan, nos dicen, nos parten el reportaje en dos porque pone la pauta publicitaria, cómo hacer que esa pauta no haga que la gente se vaya a ver otro programa, sino que se mantenga ahí para que tú puedas, para que sigan viendo tu reportaje. Entonces, eso también es una técnica para mantenerlos en leyéndote o mantener que estén viendo tu reportaje, ¿no? También en el caso de diarios, ¿no? Por ejemplo, en el semanario Hildebrand, en sus 13, algunos reportajes están partidos, empiezan en las páginas antes de la página 10 y luego tienes que pasar a la página 20 y tantas para poder continuar leyendo el reportaje. Entonces, también tiene que haber formas de que al lector se le seduzca, digamos, no hablando de la forma peyorativa, sino llamándole la atención, jalándolos hacia a mantenerse leyendo o viendo tu reportaje, tu crónica, tu entrevista. También importante la unidad narrativa. Está relacionado con la decisión del periodista sobre qué elemento va a centrar la narración, sobre qué elemento. Esto no quiere decir que yo voy a partir del elemento central de la narración, pero la entrada, que vamos a ver luego, tiene también que estar relacionada a un personaje o un hecho que sea parte del elemento central de la narración. También puede partir desde decidir en torno a desde qué elemento se establece el eje de relato. Si es desde los hechos, si es desde el personaje, ¿no? Que son más difícil que sea desde el ambiente, ¿ok? Pero parte de estos dos, ¿no? O del personaje o del hecho, que están relacionados, o de lo que ha dicho, ¿no? El personaje. Eso también tiene que ser decidido por el periodista, decidido por, o el equipo también que se forma en la edición en la dirección para buscar la mejor forma de expresar los hallazgos principales de nuestro trabajo periodístico. También importante incorporar recursos como la descripción, como el diálogo, ¿no? El relato de hechos paralelos o antecedentes que están siempre en el texto interpretativo, los antecedentes. Ya en la primera ley habíamos visto, la ley de interés, que tenemos que deshacernos de los elementos superfluos que no van a ser de interés, que no van a permitir al lector o a quien nos ve comprender la situación. Pero los elementos descriptivos y el diálogo sí logran hacer eso, ¿ok? Los antecedentes también, ¿no? Porque es cómo hemos llegado a esta situación. Por ejemplo, eso son los antecedentes. Esa es la pregunta. Y también el principio de veracidad y verosimilitud. El hecho periodístico no solamente tiene que ser veraz, sino tiene que parecer, no, es decir, el hecho, el reportaje, la crónica, no solamente tiene que ser verdadero, de datos verdaderos, de personajes verdaderos, sino debe parecer verdadero, ¿ok? Se debe agregar elementos necesarios y fuentes necesarias para demostrar causas y consecuencias de estos hechos que se investigan, ¿ok? En el periodismo escrito es más así, porque hay que describir, hay que buscar al especialista que te describa, ¿no? Escribir su cargo y todo, para que tenga peso, para que tenga consistencia, asidero, ¿ok? Que sea cierto lo que estamos narrando, ¿ok? Para que parezca, no solamente sea verdadero, sino que parezca verdadero. En
también es súper importante que tengamos en cuenta que en lo posible para poder cumplirse esta técnica, ¿ok? Se cumple esta técnica, debemos pensar previamente en cómo vamos a investigar, qué información vamos a recopilar, qué fuentes humanas necesitamos, qué testimonios, qué documentación necesitamos también para hacer nuestro reportaje, nuestra crónica, nuestra entrevista. ¿Okay? Todo eso es muy, muy importante, trabajo previo. ¿Okay? Porque después al llegar a la redacción y empezar a redactar y dije, ay, ¿cómo jalo para, me pregunto, ¿no? ¿Cómo jalo? ¿Qué información jalo para poder enganchar a mi lector? Pero quizá no he investigado esa parte que quizá pueda enganchar al lector. ¿Qué documento? Quizá hay un documento que me falta. Entonces, pensar previamente en todo lo que necesitaríamos para lograr el hallazgo periodístico, pero también ver qué personajes, qué personalidades, qué especialistas podrían darme también algunos datos interesantes. Y a eso vamos ahora al proceso narrativo. ¿Okay? Ya estaba adelantando que para cumplir esa técnica narrativa también es importante un proceso. Y ese proceso empieza previamente a escribir o incluso a investigar. Primero, observar y recopilar información. ¿Okay? Cuando estamos directamente viendo un hecho, es como la crónica, ¿no? Vemos un hecho y empezamos a redactarlo, empezamos a observarlo y a recopilar información y a escribir y a interpretar el hecho, ¿ok? Una narración vivencial, en este caso la crónica. Pero en el caso de reportaje, por ejemplo, necesitamos basarnos en otras, no solamente en la observación directa, ¿ok? O en la observación de videos o de fotografías, sino también basarnos en documentos, en audios, en videos, en entrevistas a fuentes, a los personajes protagonistas de nuestra investigación, a especialistas. Todo esto es parte de ese proceso que es previo a escribir o a elaborar nuestro reportaje, ¿no? Nuestra narración. También importante, ya una vez que tengo esta información, jerarquizar y seleccionar la información. Hay información que quizá puede ser bastante interesante, pero no tengo los elementos para demostrar que es cierto. Entonces, esta decisión de incorporar a la narración es qué dejo dentro y qué saco, qué dejo afuera. ¿Okay? Y siempre hay que pensar en el lector o en quien va a ver. ¿Cómo vamos a impactarlo mejor? Con esta documentación, con esta fuente, quizá he entrevistado a la fuente o a un especialista y no me ha dicho mucho, y mejor busco a otro o destaco otro que me ha dado un dato, un testimonio con más valor noticioso, ¿no? Entonces, para esto también esta jerarquización y selección es muy importante porque, por ejemplo, en la web hay muchísimo espacio. Yo puedo escribir 3.000 palabras y quizá, si todo es bueno y todo jala y se cumple el interés, la ley de interés, ¿no? De mantener siempre atento al lector, puedo tener mucho espacio y lo logro, pero en los diarios no hay, te dan una página, ¿no? Y eso, ¿no? O en la televisión te dan 4 minutos, no te dan ni 5 minutos, te dan mucho menos. Entonces tienes que tratar de seleccionar la información necesaria para cumplir con el hecho de impactar en el público que te va a ver. Entonces hay que tomar en cuenta eso también para el proceso narrativo.
la ejecución, ¿no? Una vez que ya he recopilado mis datos, ¿no? Que ya he jerarquizado y seleccionado, hay que decidir cuáles entran al relato y cuáles no entran al relato. Se recomienda realizar un esquema previo. Podemos hacerlo en una libreta. Yo trato de esquematizar siempre previamente en una agenda para ver qué tengo y qué he seleccionado, y de lo que he seleccionado empezar a destacar lo más importante. Arranco de acá, luego por acá pongo otro elemento y luego levanto otra vez en el cuerpo narrativo, empiezo a poner otro elemento que quizá ya sea el principal, y luego explico cómo ese hecho se va demostrando en el resto ese hallazgo se va demostrando en el resto de la narración con los antecedentes, y hago una conclusión que puede ser eh, meramente descriptiva o reflexiva, ¿no? Yo prefiero el reflexivo en lo posible, porque genero el juicio, ¿no? Llamo al juicio de la crítica en quien me lee. Entonces eso me interesa mucho. Pero hay otros que no, que simplemente dejan el juicio a la interpretación que le da el, el lector de todo el texto. ¿Ok? Eso también es súper válido. Dicho esto, vamos a culminar esta segunda parte de la clase, y en la siguiente vamos a ver la estructura narrativa, ¿ok? Y los planos narrativos, porque no todo entra en un solo plano, no todos los párrafos tienen que tener todos los elementos, a veces se cumplen, pero en la mayoría de veces no, entonces hay que tratar de distribuir de una forma ordenada, ¿no? Y siempre pensando en el lector, siempre pensando en el impacto que buscamos, nuestros hallazgos o lo que hemos investigado en el proceso de elaboración del reportaje. Dicho esto, vamos a... Bueno, dicho esto, terminamos la segunda parte de esta clase, y en la siguiente vamos a ver la estructura narrativa y los planos narrativos.